¿Qué ha habido, gente? Bienvenidos a este nuevo episodio de Discipline Podcast. El día de hoy estamos en el episodio número 9 y para mí es un gusto estar con un amigo, con alguien a quien aprecio y quien admiro mucho, mi amigo Alfredo Soriano. ¿Cómo estás, Alfred? Hola, Sandra. ¿Todo muy bien? Yo sé que tú también. Gracias a Dios, bien. Estamos aquí ya en el episodio 9, bien rápido. Qué bueno, sí, me da gusto saber que estás emprendiendo por este lado. Así es. Y justamente platicábamos atrás de cámaras, de que el día de hoy es un episodio especial porque vamos a hablar sobre la expectativa de disciplina para un CEO o director de empresa. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre tus inicios, sobre cómo fue que llegaste. Yo sé que un director de una empresa no nace siendo director, a menos que sea heredado de la empresa. Sí. Pero me gustaría que nos cuentes un poco sobre ti. Primero, cuéntanos tu nombre, a qué te dedicas, cuáles son tus pasiones. Muy bien. Mira, yo soy Alfredo Soriano, soy un cuate que nació en Oaxaca, pero que viví casi 20 años en la Ciudad de México, de los 18 para adelante. Y cuando me preguntan de dónde soy, yo digo que soy chilango porque ahí mi parte consciente se dio ahí, ¿no? Mis aficiones, hoy en día mi principal afición, mi principal cantidad y calidad de tiempo la dedico a la familia. Okay. Entre otras cosas, me fascinan todo el tema deportivo. Soy de esos que aprendí a jugar casi todo. Casi te puedo decir que lo único que hago hoy de deporte es caminar, pero verlo a veces todavía me emociona, o hay cosas que me emocionan mucho. El fútbol de muy buen nivel, el béisbol de buen nivel. Y otra afición para mí, el cine. Soy amante del cine. Okay, yo me reviento al día, veo 3-4 capítulos de series, si puedo una película. Yo era de esos que antes de que existiera el streaming me iba al cine 4 o 5 veces a la semana. Wow. Terminaba yo viendo en la Ciudad de México, casi me tenía que meter a la Cineteca Nacional a ver películas de Dolores del Río y Pedro Infante porque ya no había nada en cartelera comercial. Soy muy visual para ese efecto, ¿no? Sí. Y bueno, me dices que cómo me formé. Mira, yo creo que no se nace, como bien dijiste. O sea, es bien difícil que bueno, hay hijos, hay familia en grandes empresas, pero que los fueron formando definitivamente, ¿no? No por ser los hijos de Slim, no por ser hijos del dueño o los hijos de Trump o de prácticamente todos los grandes empresarios. Sí. No los pusieron en la silla nada más porque ya tenían 40 años y habían ido a Harvard, ¿no? Uh-huh. Siguieron un proceso y ese proceso, pues dependiendo de la familia, yo alguna vez leí que, por ejemplo, en Cemex, Lorenzo Zambrano comenzó desde hasta abajo, ¿no? En el nivel 72 por decir un nivel, del organigrama de Cemex, ¿no? Y no recuerdo si el papá o el abuelo, que fueron los fundadores, pues decidieron eso porque tenían que aprender todo acerca del negocio, ¿no? Y aprender todo acerca del negocio es, pues, desde qué hace la gente que te apoya, por así decirlo, desde abajo, ¿no? Y tienes que aprenderlo, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, ser empático, entender cómo funciona la gente que te apoya ahí, porque pues desde los cimientos comienza el éxito, ¿no? Se va tejiendo el éxito. En mi caso, yo comencé a trabajar desde bien chiquito. Sí. A ver, cuéntanos un poco sobre esos inicios. Pues mira, lo que pasa es que vengo de una familia. Mi papá fue en Oaxaca alguien que tuvo que luchar muchísimo para poder comenzar a sobresalir. Somos una familia de 5 hijos y cuando éramos pequeños no había tantos recursos. Y en algunos momentos, pues mi papá nos llevaba a trabajar. No era explotación laboral ni mucho menos, claro. Pero a ver, a él le gustaba enseñarnos de cierta forma, ¿no? Él nació, creció trabajando y él sabía que tenía que inculcarnos esa parte de la responsabilidad, sobre todo, ¿no? Creo que su principal enfoque en la vida siempre fue ese, ¿no? Que fuéramos responsables con nosotros mismos y con nuestra familia, sí, para asegurarnos de cierta manera un futuro de bien y de calidad, ¿no? Sí. Cuando teníamos oportunidades, mi papá trabajaba en un banco, Bancomer en aquel entonces. Okay. Él
en los veranos nos daba oportunidad. Nació por ahí un programa donde a los hijos de los ejecutivos, de los trabajadores, nos daban oportunidad. Y yo me acuerdo que la primera vez que entré a trabajar ahí fue a los 14 años. Bueno, a los 14 años me pusieron a repartir tarjetas de crédito. O sea, todo era totalmente diferente a lo que hoy es, ¿no? Hoy una aplicación, te paras en el banco unos minutos o incluso te la traen hasta tu domicilio y prácticamente no hiciste nada, ¿no? En aquel entonces la entrega era de mano en mano, tenían que firmarte de recibido, identificarse de cierta manera. Y bueno, ese fue mi primer trabajo. Cuando me acuerdo que una cosa que siempre he tenido en la mente es que lo que vayas a hacer lo tienes que hacer muy bien, y desde que yo era niño me acuerdo que traía ese chip en la cabeza, ¿no? Y entonces me daban trabajo para, según ellos, una semana, y yo me lo echaba en un día, ¿no? Sí. O sea, era simple y sencillamente ir, tocar la puerta, llevar la tarjeta, saber que estaba ahí la persona, te la tenían que recibir y te ibas a la otra, ¿no? Okay. Pero si lo hacías consciente de que querías hacer bien tu chamba, pues te digo, la chamba de una semana me la acababa yo en un día. Y para los primeros 15 días yo había terminado con el trabajo de 2 meses a lo mejor, y entonces ya cambié de pasar de repartir tarjetas de crédito, me pusieron a afiliar negocios para que aceptaran tarjetas de crédito, ¿no? Para tener terminales. Bueno, hoy en día tu generación y todos los más chavos pues hablan de terminales, ¿no? Okay. En aquel entonces, no sé si ya te tocaron, pero eran unas máquinas donde pasabas, ¿no? Planchaban la tarjeta. La tarjeta, el plástico tenía como un resaque, o sea, se sentía, tenía grabado el número de cuenta, tu nombre. Para esto tú pedías una tarjeta de crédito y te la entregaban como a los 2-3 meses de cuando hacías tu solicitud. Wow. Y los negocios, para aceptar las tarjetas, necesitaban esa máquina. Pero para que tuvieras esa maquinita y poder aceptar las tarjetas, tenías que afiliarte y conseguir dar cierto tipo de información para que, tomándote nota, pues yo podía decir, te dejo una máquina y dentro de 2 semanas puedes comenzar a aceptar tarjetas de crédito, ¿no? Okay. Era muy diferente porque hoy todo se hace a través de internet, un sistema, una aplicación, y mañana tienes el dinero, ¿no? Ahí tenías que juntar tus pedacitos que te quedaban, tus vouchers, ¿no? Sí. Tenías que juntarlos, hacer una suma, ir al banco, que te los contara un cajero, que hiciera la suma y te decía, sí, dentro de una semana le vamos a abonar lo que hayas llevado para cobrar, ¿no? Wow. Era todo un proceso laborioso, porque... Y yo creo que no había tanta forma de falsificar como lo hay hoy en día, que todo es digital, ¿no? No, porque tenías que planchar, ¿no? Sí. Y eso era como la clave. Tenías que planchar la tarjeta y en el papelito quedaba grabado el número de tarjeta. Si alguien le buscaba, seguramente iba a encontrar una fórmula para poderlo hacer. Pero bueno, te digo, como tal, yo trabajaba, ¿no? 14, 15 y 16 años trabajé como becario, por así decirlo, en Bancomer en aquel entonces. Todavía en Oaxaca. Y eventualmente mi papá tenía familia que eran dueños de pizzerías pequeñitas en la Ciudad de México, y por esta calentura o un poquito el tema de tratar de ir y descubrir algo nuevo, yo me acuerdo que me fui allá, ¿no? ¿Y de qué la hice? La hice de mesero, de repartidor, servía yo cervezas, de todo lo que se tuviera que hacer ahí. Llegábamos muy temprano a las pizzerías, a limpiar, a lo que fuera. Y yo me fui para allá con la intención de conocer. Si algo he tenido en toda mi vida es que siempre he sido muy curioso, siempre he querido conocer nuevos lugares, conocer todo lo que puedas ver, todo lo que puedas aprender, definitivamente, ¿no? Y Oaxaca, te estoy hablando de hace 50 años, 45 años más o menos, porque tengo 55. Oaxaca era un pueblito relativamente pequeño. Prácticamente se da como costumbre lo que pasa en las ciudades pequeñas, donde lo primero que haces cuando conoces a alguien es preguntarle su apellido, porque en función a eso, pues más o menos te das una idea de quién es, ¿no? Por si lo conoces o no lo conoces, y resulta que terminas conociendo a casi todo el mundo, ¿no? Bueno, yo me voy a Ciudad de México a
a conocer la gran ciudad. Y la verdad es que el choque cultural es brutal, ¿no? Sí. Es brutal. O sea, de vivir en un pueblito, de costumbres muy básicas, de formas muy sencillas, donde todo se repetía prácticamente todos los días. Llegas a la gran Ciudad de México, que desde que vas entrando en el camión por la calzada Ignacio Zaragoza, dices, en la madre, esto es... Bueno, ni sabía ni usaba la palabra surrealismo. Sí. Hoy te puedo decir que es surrealista llegar a la Ciudad de México por todo lo que ocurre desde que vas entrando, ¿no? No te imaginas los grandes bulevares, las grandes avenidas por las que pasas, no esperas tal cantidad de automóviles, no piensas que para recorrer 1 kilómetro a veces te haces media hora, cuando menos. Ves a gente en el camellón, unos jugando fútbol, otros corriendo, otros haciendo ejercicio como si fueran ejercicios de fuerza. Ves gente en el camellón festejando cumpleaños, ves gente de todo, Sí. ¿no? De todo. Y lo primero que dices es, ¿qué le pasa a esta gente? Bueno, para mí era una novedad, para mí fue aprendizaje, Ok. ¿no? Quizás llego al negocio de mis tíos el primer día que me bajo en la Tapo en la Ciudad de México, y además cómo le hago para irme, que pues era toda una experiencia, porque pues no había, quizás había guía Roji, pero yo tenía 16, 17 años y pues la verdad es que no tenía ni idea. Por supuesto no había un teléfono celular, No sabías andar en el metro. y lo único que sabía yo era la dirección. Ok. Entonces, a diferencia de hoy en día, pues a preguntar, ¿no? A preguntar y a confiar, que eso era algo bastante importante. Tenías que confiar en la gente con la que estabas platicando. Obvio, me pasó lo que seguramente todo el mundo piensa que te pasa en la Ciudad de México, o te pasa a veces en la Ciudad de México, sobre todo si te ven cara de nuevo paisano, ¿no? Sí. Y pues, ¿qué pasó? Pues que me vieron la cara. Los del taxi la ventaja es que sí me llevaron al negocio de mi tío, pero seguramente, no sé, a lo mejor en la estación de taxis a lo mejor cobraban 150, a mí me cobraron 400 pesos, y por eso digo que me vieron la cara, ¿no? Okay. Pero al menos llegué bien. La Ciudad de México es increíble, ¿no? En todos los sentidos, en tamaño, en cultura, en gente, en diferencia de gente, en mentalidades, en todo lo que... En ritmo de vida. En casas, edificios, en ritmo de vida, en cantidad de coches, todo es diferente, ¿no? Sí. Pero además con una riqueza increíble, porque ahí hay gente de todo el país, al menos. Sí, estoy seguro que de cualquier pueblito hay una persona ahí. Y del mundo hay mucha gente del mundo, de diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Me enamoré de la Ciudad de México. Yo dije, aquí quiero vivir, de aquí quiero ser. Y la verdad es que no lo pensé 2 veces. Yo dije, aquí voy a tener que venir a vivir algún día. Y llegué a la Ciudad de México. ¿Qué fue quizá de lo que más me impresionó cuando llegué? ¿O qué fue lo que más me impresionó de cuando llego a Ciudad de México? La competitividad. O sea, yo dije, aquí tengo que sobresalir a base de trabajo, ¿no? Pero además me voy a disputar el mismo peso, el mismo billete, junto con otras, en aquel entonces 20 millones de habitantes, ¿no? Hoy hay más de 30 millones de habitantes en el área conurbada, y eso era brutalmente fuerte, pero a la vez emotivo, a la vez retador, sí, ¿no? Y yo dije, yo aquí la voy a hacer. Y sí, con el tiempo me di cuenta que con voluntad, con necesidad, con inteligencia, con deseos de superación y con deseos de vivir bien, porque siempre me propuse eso, vivir bien. Yo me di cuenta que si hacía esto y seguramente otras cosas más, me iba a ir bien, y me fue de maravilla. La verdad es que estuve en lugares donde pensé que nunca iba a estar, hablando de trabajo. Conocí gente que pensé que a lo mejor nunca iba yo a conocer. O sea, es una característica de llegar a vivir a Ciudad de México, es una vida sui generis, donde puedes conocer a un artista, puedes conocer a un director de cine, puedes conocer a un político, los políticos de antes. Hoy en día yo creo que muchos ya no queremos ni ver a los políticos, ¿no? Pero en aquel entonces, bueno, era sinónimo de respeto, y aunque también hicieran cosas muy parecidas a las que hacen el día de hoy, pero había cierta investidura, ¿no? Okay. Había cierta investidura. Conoces empresarios, conoces gente muy buena, conoces
Cuando hablo de gente muy buena, conoces que la señora que te ayuda o con la que trabajas en el departamento de limpieza, porque a lo mejor en algún momento pues, no es bueno, yo no es que haya más bien no es que haya yo trabajado en el departamento de limpieza, pero seguramente en algún momento tuve alguna relación con toda esa gente, y la verdad es que es gente maravillosa, ¿no? Sí. Gente maravillosa. Siempre se habla de que el mexicano es muy cálido, muy receptivo, sí. Y a mí me ha ido muy bien en la vida porque me he encontrado mucha de esa gente. Mucha. Sí. Quizás de lo que más valoro de la vida es que me he encontrado esa gente, porque yo me he formado de la mano de toda esa gente que me ha ayudado, ¿no? Y como a mí en el camino, para que me fuera bien, me senté con mucha gente que me ayudó, yo trato de hacer lo mismo, ¿no? Emulo esto que me encontré en el camino, que fue que la gente me ayudara, y yo en la vida así he tratado de ser recíproco, ¿no? Sí. A quien puedo, de la manera que sea, una palabra, un consejo, un poquito de conocimiento, a veces hasta una moneda, siempre trato de ayudar, ¿no? Y creo que esa es una parte que ahora que mencionábamos sobre los, por ejemplo, hijos de empresarios, sobre personas que heredan puestos, sobre los mismos dueños de empresas, son cosas en las que muchas veces no se conecta de una manera humana, ¿no? En el entender a la gente, en el saber cómo se llama la persona que limpió el cubículo en el que trabajas, en el no saber cómo se llama la persona que cuidó tu vehículo en el estacionamiento. Creo que es algo que muchas veces es carente en muchos empresarios, porque viven una vida muy rápida, porque ignoran a la gente incluso, y que ustedes como directores pues sí tienen ese trato más cálido y más humano con las personas. A ver, yo creo que el empresario exitoso y el directivo exitoso, o el jefe, porque se da en diferentes escalafones de una empresa, ¿no? Yo creo que el éxito, una de las principales cosas que tienes que hacer es trabajar de la mano con la gente siempre, y observarla y entenderla y apoyarla en todos los sentidos, ¿eh? O sea, desde que le das recursos para que haga bien su trabajo, desde que le diste una capacitación adecuada, desde que lo contrataste y le dijiste la verdad de lo que iba a hacer, de lo que iba a ganar y de cómo iba a ser su vida contigo, hasta el hecho de que te involucres o seas empático de cierta forma, no solo en las cuestiones del trabajo, sino en las cuestiones de la vida, sí. ¿No? Hay una buena cantidad de gente que ha trabajado conmigo que hoy en día, y te estoy hablando que yo comencé a trabajar prácticamente a los 20 años, pero hay gente que todavía tiene relación conmigo, hay gente con la que de alguna manera de vez en cuando me encuentran en el Facebook, o saben mi teléfono, o ven a otro amigo y me mandan saludar y se acuerdan de mí, ¿no? Que eso es, yo soy un ejemplo de esas personas. Que eso es padrísimo, ¿no? Pero siempre lo he hecho con mucho gusto y con mucho cariño, y me involucro con la gente, ¿no? Hasta donde puedo trato de entenderlos, de ser empáticos, de ponerme en sus zapatos, porque todo mundo somos agradecidos en la manera en la manera posible, dependiendo de cuánto te hayan escuchado, cuánto te hayan entendido y cuánto te hayan apoyado. Sí. A veces no se nos quita nada con hacer algo tan sencillo como darle a una persona una hora, porque resulta que hay un festival de lo que tú quieras, del papá, de la mamá, del niño, de la abuelita, de la sobrina, y hay que ir al evento, y por favor ayúdame y descuéntame una hora de trabajo si quieres, pero déjame ir. A ver, a nadie se nos va a caer nada. Nadie somos tan indispensables como para pensar que me voy una hora y el mundo se acabó. No tienen, cuando la gente se acerca conmigo, no tienen que darme grandes explicaciones, y se lo trato de decir a la gente siempre, ¿no? Si tú crees que es importante para ti, hazlo, ¿no? Coméntame, Alfredo, fui a tal lugar, me tomé un par de horas, pero ya estoy aquí. Y lo único que te voy a decir, pues a darle, ¿no? Sí. Haya sido el motivo que haya sido. Por ahí he escuchado a un chavo colombiano que tiene orígenes japoneses, ¿no? Que habla un poco acerca de cómo somos en la cultura latina respecto a la cultura oriental al momento de asumir responsabilidades, ¿no? Y bueno, yo he confirmado, pero a la vez estoy de acuerdo con él, cuando
con él y con la forma esta de pensar en los orientales, donde pues mira, pase lo que pase, no des excusas, no me digas mentiras, simple y sencillamente asume tu responsabilidad. Dime qué pasó, dime qué quieres, dime qué pasa, dime que necesitas dinero, dime que necesitas un permiso, dime que no sé, que incluso que tu computadora ya no funciona, ¿no? O que no tienes las herramientas para hacer bien tu trabajo, o incluso que tu jefe no está haciendo su trabajo, que es apoyarte, que es estar contigo, que es enseñarte, que es jalar todos de la misma manera la canoa, por así decirlo, llevarla a final de camino. Claro. Y cuando ha pasado todo eso, pues la verdad es que yo apoyo, ¿no? Y tampoco soy alguien que se la cobre nunca, ¿no? O sea, no porque no tiene sentido, entonces, si lo que estoy pretendiendo es apoyar, ¿no? Alfredo, luego te los pago los días que tomé, los 2 días que tuve que tomar porque me enfermé de la panza o de lo que sea, y luego los repongo. No, ¿por qué? Tienes derecho. Todos tenemos derecho a enfermarnos, a ir a ver a nuestros hijos, a tener un festival, a tener vacaciones, ¿no? Oye, Alfredo, ¿puedo tomar vacaciones? Fíjate que como si se tuvieran que confesar, ¿no? Es que fíjate que no me digas, son tus vacaciones, pero es que me han dicho que no puedo tomar estos días. Ya terminaste el trabajo, lo estás dejando ordenado. Si pasa algo, podemos contar con que hay la manera de resolverlo. Si tú ya hiciste todo eso, adelante, ¿no? Sí. Pero es que me han dicho que no puedo tomar mis 12 días completos. Y, o sea, por mí puedes tomar 16 si es que se suman sábados y domingos juntos y no tengo problema, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco una forma de trabajar que es diferente, ¿no? a lo que mucha gente hace y que también seguramente les dan resultados, ¿no? En algún momento, en algunas entrevistas de trabajo, de repente me preguntan, ¿y qué tipo de liderazgo ejerces tú? Y yo digo, en la madre, tipo de liderazgo, ¿no? O sea, tengo que venir preparado para entender cuáles son los tipos de liderazgo que existen, que se definieron y que se encasillan dependiendo lo que vayas a hacer, ¿no? Yo lo primero que le digo a la gente cuando me pregunta eso, a los entrevistadores, es, pues no sé, pero mira, yo escucho, yo entiendo, yo enseño, yo profeso y yo doy seguimiento. Y con esa base, así es como trabajo. Sí. No sé qué tipo de líder sea yo, ¿no? Tú dime, ¿no? Tú dímelo, sí, porque hoy en día han cambiado muchas cosas y entiendo, ¿no? Sí. Hay modas, hay tecnicismos, hay maneras de hablar. Yo me acuerdo cuando trabajé un tiempo en distribuidoras de automóviles, llegué a ser director de marca de distribuidoras de automóviles, y me acuerdo cuando íbamos a sesiones de trabajo, trabajé en Toyota, para distribuidores Toyota. Y me acuerdo que mucha gente hablaba con tecnicismos, entre tecnicismos y palabras en inglés, y yo decía, ¿qué significará eso? ¿No? No entendía. No, las cosas de cierta manera tienen que ser muy sencillas, porque además todo el mundo lo sencillo lo entendemos, ¿no? Sí. Lo que quieras hacer, entre más sencillo, mejor. Es más, mi política cuando yo trabajaba en agencias de automóviles era que cómo queremos funcionar al cliente, ¿no? La estrategia. Hay que definir nuestra visión y nuestra misión y cómo le vamos a hacer para llegar a esto. Vendíamos automóviles, atendíamos clientes para servicio y dábamos otros servicios dentro de las agencias de automóviles. Y yo decía, nuestra misión es hacer que todo esto sea lo más fácil del mundo para un cliente. Sí. O sea, tú llegas a una panadería, pues vas a comprar pan, no vas a pedir una medicina. Entonces, claro. ¿Qué quieres? Pues que haya una charola, que haya el pan que dicen que venden, que cueste lo que dice ahí que cuesta, y que no sea pan de antier, sino que sea a lo mejor un pan de hoy, ¿no? Pan fresco. Y que llegues a la caja, te cuenten el pan y te digan, señor, aquí está, son 20 pesos. Pero cuando les pagas con un billete de 100, que tengas cambio, ¿no? No claro. Que se voltean y te dicen, ¿y no trae cambio? Cuando ocurre eso en un mundo tan pequeñito como puede ser una panadería, el líder, el dueño, el emprendedor, el director, el jefe, falló. Sí.
Porque la vocación de una empresa nace con entender lo que quiere tu cliente o lo que necesita tu cliente. Okay. Es que hay quien exagera porque te piden cambiar un billete de 1,000 y te consumieron 10 pesos, ¿no? Sí. Pues sí pasa, pero tienes que encontrar la solución más fácil, la más sencilla y que además toda tu gente entienda esta parte de que si logras solucionar lo que el cliente pide, casi estás del otro lado. Claro. ¿No? Sí, entender la parte profesional de que no le haces un favor al cliente vendiéndole, ¿no? Nunca. Sí. O sea, nunca porque, bueno, yo siempre he dicho, aquí en Puebla he trabajado en Ciudad de México, he trabajado en Oaxaca, he trabajado en Guadalajara, Veracruz y ahora estoy aquí en Puebla. Y bueno, el ejemplo de las panaderías aplica para el sureste del país porque aquí hay más panaderías que bancos, que farmacias, que lo que tú quieras, ¿no? Hay una panadería cada 4 cuadras, digo yo, sobre todo hacia el centro de la ciudad, ¿no? Sí. Pero tú vas a Guadalajara y en Guadalajara, o sea, sí hay panaderías, pero a lo mejor hay una panadería cada 20 cuadras, ¿no? Sí. Y después buscas la variedad de panadería que hay en las panaderías del sureste, que es muy rico, muy bueno y muy barato, y además lo hicieron a mano, ¿no? Eso no existe allá, y por lo tanto te cuesta un poco de más trabajo conseguirlo. Pero regresando al tema de cómo debe de ser la empresa de cara hay dos empresas, la que es de cara al cliente al cliente externo y al cliente interno, ¿no? Y luego, pues en las empresas están los accionistas y los accionistas quieren resultados, ¿no? Sí. Te decía yo, he trabajado en diferentes empresas haciendo diferentes cosas en diferentes partes del país, pero todo termina resumiéndose en cuanto a que si el empleado es valorado, entendido, escuchado, bien tratado y logras alinear los objetivos del dueño, la visión del dueño y hacer que permee hacia todo el mundo, y todo el mundo tomamos el reto, el compromiso, la ética, porque hasta con eso hay que tener una gran ética en cualquier posición del trabajo. Y el patrón es recíproco con uno, estamos del otro lado, ¿no? Estamos empatando visiones, necesidades, futuro, y eso creo que es lo más importante para una compañía. Creo que el momento en el que esta ecuación falla es cuando una de las partes no termina por funcionar, ¿no? Y justo una de las preguntas que yo quiero hacerte es: ¿cómo se da cuando los números simplemente no dan? Cuando hay errores, cuando hay resiliencia ante el fracaso, ¿no? A mucha gente le da temor esa palabra, la palabra fracaso, pero una realidad es que cuando no llegamos a los objetivos, pues automáticamente podemos categorizar algo como un fracaso, ¿no? Y entender que un CEO, pues, obviamente tiene que aprender procesos, tiene que saber cómo dirigir a un equipo. ¿De qué manera diriges tú esta parte cuando hay errores, cuando llega esta parte del fracaso, entre la persistencia, la disciplina y lo que tú has aprendido en tu experiencia? Mira, yo creo que lo que menos debe de darle a uno temor, si eres un directivo, si eres el CEO, si eres un emprendedor, si eres el dueño de la empresa que es el que la dirige, sí, lo que menos debe uno de tener miedo es al fracaso. Al final de cuentas, pues en los negocios prácticamente hay dos caras de la moneda, ¿no? O te funciona o no funciona, ¿no? Supongo que si ya te animaste a emprender es porque tienes bases para poderlo hacer. Desgraciadamente en el camino he visto a mucha gente que no tiene esas bases, pero ahorita platicamos de eso, sí, ¿no? La verdad es que el director general, que ahora le decimos CEO, debe de ser una persona muy preparada, eso sí. O sea, yo sí comulgo con la idea. Y bien preparado no quiere decir que fuiste a todas las escuelas del mundo, ¿no? Que te estudiaste la carrera y la maestría y las especialidades y el doctorado. Por ahí yo he conocido algunos doctores, por ejemplo, en administración y negocios, que nunca han estado en un negocio. O sea, entonces, todo aquello que publican, todo aquello que piensan, no sé cuánto valor puede llegar a tener porque solo le leíste en un libro, ¿no?
o incluso aunque lo hayas investigado, pero no lo has vivido. Yo he fracasado, yo he estado en esa etapa y te digo, cuando alguna vez me han entrevistado algún headhunter para ofrecerme alguna posición, creo que la gente se sorprende cuando menciono, pues me he ido de maravilla en muchos negocios y también fracasé en uno. Ok. Bueno, fracasé porque al final de cuentas era prácticamente obvio que el negocio estaba, bueno, el negocio ya estaba quebrado, pero sin embargo acepté el reto. El fracaso va acompañado con el reto, ¿no? Son primos hermanos, tienen que existir los dos o coexistir los dos para que ocurra alguno de los dos. El reto para mí es valiosísimo y es parte de la formación que tengo, tanto personal como de directivo. Y fracasamos, porque tengo que decir que fracasamos los accionistas y yo. La empresa estaba prácticamente, el caso que te estoy planteando es de una empresa que estaba prácticamente quebrada, pero querían ver si yo traía magia, ¿no? Si yo traía magia para hacer que con unos números pésimos de los últimos. ¿Es el que me contaste de las pizzas? Sí. Ok. Sí. Querían ver. ¿Quieres mencionar la empresa? Mejor no. Pues yo creo que firmé allí un acuerdo de confidencialidad y no podré decir el nombre, pero bueno, era una empresa prácticamente quebrada desde 10 años antes, con un modelo de negocio que yo creo que nunca funcionó en México, ¿no? Pero que el reto, cuando me invitan a estar ahí con ellos, yo previamente venía de una empresa donde era accionista minoritario de la empresa, me habían invitado a esa empresa, una cadena de cafeterías muy interesante en Guadalajara, Black Coffee Gallery se llamaba, era un concepto muy, muy novedoso, padrísimo. La verdad es que el fundador y amigo mío de esa empresa, la verdad es que si algo tenía era buen gusto y lo hizo muy bien. En el camino se olvidó de que eso tenía que ser un negocio y ahí comenzaron un poquito las cosas a ser difíciles, ¿no? Él tenía una afición por el tema del arte. Él es un gran conocedor de arte. Había uno aquí, ¿no? En Sonata. En Puebla tuvimos uno, sí. Bueno, dos tuvimos. Tec de Monterrey y dentro del Tec de Monterrey y dentro de Sonata. En algún momento en Guadalajara nos dimos un 1-1 contra Starbucks, por ejemplo. Okay. Estoy hablando que el café nace en el año 2009, si mal no recuerdo. Yo llego finales del 2009, yo llego a mediados del 2011. Porque me invitan a hacer que las cosas cambiaran radicalmente en ese café. Me acuerdo que llego yo y teníamos 18 sucursales, pude haber cerrado de un día para otro 16, pero decidí entrarle al reto, ¿no? El reto era no cerrar ninguna y hacerlo de la mejor manera. Bueno, regresando al tema de la pizzería, la verdad es que pues fue todo un reto, era todo un reto, pero un reto muy emocionante, ¿no? Es una cadena, o era una cadena de pizzerías que dependían de una holding, que esa holding eran negocios de gente grande aquí en México. Que lo primero que yo pensé es, pues bienvenido a las grandes ligas, ¿no? Por primera vez tenía yo una muy buena posición en un muy buen grupo. Pero también me di cuenta que esos grandes grupos adolecen de muchas situaciones, ¿no? Y quizás llegan a ser tan grandes grupos que van priorizando lo que les deja y van dejando de lado lo que no les deja. Sí. Y de repente, pues no salieron las cosas, ¿no? No salieron las cosas y además llega la pandemia y se acaba el negocio, ¿no? Por diferentes motivos, por diferentes situaciones, algunos temas de gestión, algunos temas de que, te decía yo, el modelo de negocio ya no funcionaba en México, nunca funcionó realmente en México. El entrar al mundo de las franquicias es complicado porque todo el mundo suponemos que son una maravilla, que funcionan solas, que es un modelo de negocio tan probado y tan exitoso para algunos que yo nada más llego, invierto dinero y paso a recoger carretillas del mismo, ¿no?
No. Y no es así. No es así, definitivamente. Fracasamos, te digo, la pandemia terminó de matar este negocio y bueno, entendí que definitivamente para la siguiente tenía yo que plantearme bien las cosas, aun cuando estuviera yo bastante deseoso de aceptar un reto. Conformé un gran equipo de trabajo, pero ya las cosas ya no funcionaban. Hay varios factores que pueden influenciar en que un negocio funcione o no funcione, ¿no? No solo es la labor del director en turno que va a hacer que todo funcione. No, si las cosas no están bien desde hasta abajo, como inició esta plática, si la gente no está bien alineada, si la gente no piensa en la compañía porque la compañía le está dando trabajo y somos recíprocos porque tú me das tu trabajo, tu esfuerzo y eres bien recompensado y escuchado y entendido y querido, pues ya no funcionan las cosas y eso nos ocurrió mucho, ¿no? Era un trabajo era una empresa que el tema de los sistemas se había quedado atrás, el tema del modelo de negocio se había quedado atrás. Parte de la esencia de este negocio tenía que ver con qué querían los niños, con la tecnología, y nosotros estábamos pretendiendo sacar agua de las piedras y usábamos maquinitas que usaban televisores que todavía tenían bulbos prácticamente. Imagínate que estas maquinitas, algunas tenían todavía el Pac-Man, ¿no? El original. El original, sí, wow. Claro. Fue todo un reto que, te digo, se conjugaron varias situaciones para que no funcionara. A ver, quizás no tuvimos tiempo y quizás ya no tuvimos la voluntad de los dueños para meterle dinero a algo que terminé reconstruyendo, pero ya no jaló, ¿no? Sí. Ya no hubo tiempo, ya no hubieron recursos, ya no había ese empuje que se necesita de todos, incluyendo a los accionistas, para hacer que las cosas funcionaran, ¿no? Claro que dentro del fracaso, pues estás hablando de que mucha gente perdimos nuestro trabajo. Yo fui el primero en aquel entonces. Llegó la pandemia y dijeron, Alfredo, pues tú eres el que significa un buen porcentaje de la nómina de la empresa, pues adiós, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la vamos a cerrar. Tenemos que ver cómo terminamos esto y adiós. Y ahí pues no sé, la mayor tristeza que tuve no fue tanto por mí, sino por toda la gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Sí. Fue parte de los efectos de la pandemia. Y con nosotros, pues seguramente proveedores y seguramente nuestros caseros y todo el mundo tuvimos que salir poniendo un poquito. Pero cuando hablas de esa resiliencia, pues la verdad es que tener un porqué en la vida, pues es lo que hace que uno decida decir, pues ya pasó y a lo que sigue. Compromiso, sí. ¿No? En aquel entonces, pues como yo creo que prácticamente todos los que tenemos una familia, pues fue pensar, pues no puedo echarme un solo segundo, ¿no? Tengo que volver a regresar a tratar de triunfar, a hacer que las cosas regresen a un camino bueno. Sí. Y bueno, pues prácticamente estuve parado 6 meses porque las industrias donde más me conozco, más me muevo, pues en aquel entonces eran de las más lastimadas por la pandemia, ¿no? Restaurantes, agencias de automóviles, el tema de las agencias de automóviles, pues con todo lo que ocurrió, pues resulta que también hubieron falta de chips, no había producción de automóviles nuevos, sí. Las agencias... Muchos pararon sus créditos. Mucha gente dejó de pagar, o sea que los bancos no se atrevían a financiar y entonces las ventas se fueron abajo. Y bueno, y como esas eran las dos principales industrias en las que yo me movía, pues la verdad es que estuve parado un poco, pero movido, ¿no? Sí. Por fortuna, en el camino he conocido a mucha gente que de repente... Pero entonces lo de las pruebas, ¿no? De COVID. Sí, fíjate que curiosamente un día fuimos a Patzingán con unos grandes amigos. No fue a Patzingán, Uruapan. Fuimos a Uruapan y en el proceso en el que salimos cuando la pandemia, que ya aligeraron ciertas cosas y decidimos ir de Guadalajara, porque en aquel entonces vivía yo en Guadalajara, y decidimos ir a Michoacán un fin de semana. Éramos 3 familias las que fuimos, 3 grandes amigos.
Y en el Inter vi que una amiga no paraba de hablar por teléfono y de dar su número de cuenta y me pagas en tal lugar. Y cuando vi que eso llamó mi atención en el viaje, le dije, oye, ¿qué estás haciendo, no? Y me dice, estoy vendiendo pruebas médicas. Y digo, ¿cómo que pruebas médicas? Sí, es que pues yo las consigo. Son pruebas médicas del COVID, pruebas de laboratorio personales, las haces en tu casa y las estoy vendiendo. Digo, ¿pero cuántas vendes al día? No, pues vendo como 500 al día, ¿no? Wow. Sí, claro. Y le dije, bueno, ¿y en cuánto las vendes? Pues las vendo en tanto. ¿Y cuánto te cuestan? Pues me cuestan tanto. Y yo dije, wow, qué negocio. Pero además yo dije, pero es bien fácil, además, ¿no? Sí. Una de las partes que más domino y me he especializado en mi carrera, aparte de la dirección de las empresas, es la parte comercial. Me encanta, me fascina. Mi abuela materna, que también otro día te lo puedo platicar, era una señora que tenía un negocio en la central de abasto de Oaxaca. Ella vendía zapatos de plástico para la gente. Sus clientes eran gente que venía de los pueblitos. Bueno, mi abuela es la mejor vendedora que yo he conocido en mi vida, ¿no? Okay. Y cuando digo la mejor vendedora que yo he conocido en mi vida es porque siempre todo el mundo, cuando a veces no estaba mi abuela en su negocio, por lo que sea, porque fue al baño, porque fue a comprar comida o fue a comer o no sé, todo el mundo llegaba preguntando, ¿y dónde está la abuelita? ¿No? Que era mi abuela, era una persona ya mayor, pero bueno, o sea, te quiero decir que era una gran vendedora porque la gente regresaba con ella. Y había mucha gente que cuando no la veía, te estoy hablando de gente indígena de un pueblito, de pueblitos de Oaxaca, decía, no, si no está ella, no, yo regreso cuando esté ella, ¿no? Wow. Y eso es increíble en el mundo de las ventas. Quienes hemos estado en ese mundo, pues sabemos que ese es el éxito de un gran vendedor. Sí. Bueno, veo a esta chica vendiendo y dije, pues es bien fácil, ¿no? Le dije, oye, ¿y qué pasa si me das a probar y trato? Pues resulta que con conexiones, con amigos, con conocidos y poniendo un anuncio en Facebook, okay, pues resulta que yo al rato ya estaba vendiendo mis 500 pruebas, no al día, a lo mejor me las vendía a la semana, pero era algo que, a ver, me costaba un poquito de trabajo desde el punto de vista moral, porque aunque te decían que eran pruebas fidedignas y que funcionaban y lo que sea, pues yo desconocía el origen, ¿no? Claro. O sea, yo vendía lo que me decían que hacía, no sé qué, o sea, supongo yo que tenían cierto grado de legalidad. Después supe que Conducef aprobó esas pruebas y descansé y dije, bueno, tampoco estabas vendiendo algo malo, o sea, no era algo malo definitivamente, al contrario, era algo que teóricamente nos ayudaba a todo el mundo. Y ya estaba yo vendiendo mis pruebas y con conexiones y de repente hago un gran negocio con mi mejor amigo que vive en Ciudad de México, con una empresa que nos compró una gran cantidad de pruebas. Oye, ¿tienes capacidad para surtir tantos miles de pruebas? Pues mira, es conseguirlas, porque además ese era el tema, ¿no? Conseguirlas. Es conseguirlas, yo tengo el dinero, lo podemos financiar. A mí me habían liquidado de la empresa anterior, yo entonces tenía mis buenos recursos. Y dije, pues le entramos, ¿no? Pues mira, hoy te puedo decir que me fue de maravilla en pandemia, ¿no? Qué bueno. Y de repente también comenzaron a acercarse personas con asesorías, ¿no? Como comenzaron a quebrar muchos negocios pequeños, no sí, estoy tratando de minimizarlo, es negocios pequeños. Pymes. Pues se acercaba la gente conmigo y, oye, fulano me dijo que tú le sabes a esto. Sí, yo le sé a esto. Yo puedo diagnosticar tu empresa, yo te puedo decir por dónde, Oye, pero ¿cuánto me cobras? Yo ya no tengo dinero. Bueno, pues dime cuánto me pagas. Mi tema era ocuparme en algo, ¿no? Porque sí, en aquel entonces, pues me acuerdo que mi esposa y yo salíamos a caminar 8 o 10 kilómetros en ocasiones en las mañanas. Pues nos íbamos por lugares despoblados allá en Zapopan, porque había que ocuparse sanamente, mentalmente tenía uno que ocupar bien la cabeza, ¿no? Para no enloquecer en ese periodo. Bueno, el tema es que, te digo, hablando de resiliencia, pues la verdad es que si tienes la actitud, si tienes la necesidad, si tienes el motivo, si tienes la capacidad, si tienes el empuje, si tienes todo aquello que sabemos que se necesita para tratar de ser exitoso, lo puedes conseguir. Sí. Lo primero es tener el reto, la segunda es aventarte,
porque eso cuenta muchísimo, ¿no? Mucha gente diría, no hombre, yo cómo voy a estar vendiendo cubrebocas y yo nunca vendí. Yo gané dinero vendiendo cubrebocas en pandemia. Bueno, fíjate. Sí, también. Pero es algo que mucha gente no haría, ¿no? Sí, no, qué pena, ¿no? Pena, ¿cómo crees que lo voy a hacer yo? Sí. Más pena me daría no ganar dinero. Pues más pena me daría no tener que darles de comer a mis hijos, ¿no? Sí. O deber, por fortuna no debía yo la renta, es solo un ejemplo, pero además sí. Tengo una casa en Guadalajara, pero el tema, imagínate que no puedes pagar la renta, no puedes pagar la luz, súper, claro. No puedes comprar lo mínimo. ¿Por qué? Porque no hay dinero. ¿Por qué no hay dinero? Pues porque no me ha ido bien en el trabajo, ¿no? Sí. Porque no he conseguido trabajo. No, yo creo que lo primero que tiene uno que quitarse de la cabeza a aquellos amigos que nos están viendo que tratan de emprender o de entender cómo hacer para poner un negocio es piénsalo, planéalo. Pero sobre todo hazlo, ¿no? Pero hazlo, aviéntate, ¿no? Hoy te puedo decir que trabajo con una persona que si algo admiro de él es su capacidad para hacer que las cosas ocurran. Sí, está muy cañón. No sé. Para él no es imposible. No, ni siquiera se plantea un no. Él se plantea una idea donde dice, y es un gran empresario y es un cuate súper exitoso en los negocios, ¿no? De muy alto calibre, pero donde él, de veras es lo que más admiro de él. Él dice, voy a hacer esto. Y cuando te das cuenta ya comenzó hace 5 minutos. Cuando mucha gente entraría en los detalles, sí, está bien, vamos a hacerlo, pero hay que volverlo a planear. Pero, ¿y qué pasa si? No, él va confiado. Claro, se mete en sectores donde él domina perfectamente, ¿no? Donde ha entendido bien los negocios, entiende bien lo que la gente quiere y se avienta y lo hace. Yo creo que eso, a final de cuentas, ha sido parte de sí fracasar, entender por qué fracasaste, ¿no? Discernirlo, e incluso el fracaso te enseña algunas cosas, pero déjalo atrás, ¿no? Claro. Solo recupera todo eso que sí te puede servir. No. Y acéptalo, porque además lo tienes que aceptar. Mucha gente no acepta que fracasa, no, y comienzan con los pretextos, ¿no? Sí. No, es que no se dio esto, no ocurrió aquello, no vino don Juan a ayudarme y no pudimos abrir y el proveedor pues es un cuate que no sirve porque no me atiende y miles de pretextos. No. La verdadera valía de aquel que se atreve a poner un negocio es porque lo lleva a cabo, ¿no? Contra viento y marea tiene bien clavado aquí que quiere triunfar. Claro, en el Inter van pasando miles de cosas, ¿no? Tienes que en el Inter ir estudiando, no porque pones una taquería solo es entradas y salidas y se acabó, ¿no? Tienes que entender un poquito acerca de logística, porque tienes que hablar con proveedores, porque tienes que saber cuándo vas a pedir, si te van a alcanzar a surtir, no te van a alcanzar a surtir, si hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos, si tengo un empleado, ¿cómo le voy a hacer con el empleado? Para poner una taquería tienes que observar 100 cosas que a lo mejor no tienes en mente, ¿no? Debes saber sumar, restar, lo básico, y cuando ya estás con la taquería, entonces viene el don del compadre, ¿no? Del tío, me refiero a cómo llamamos luego al taquero, ¿no? Ese don de atender a la gente para que la gente se sienta especial y aparte de lo rico de tu producto diga, es a toda madre este güey, voy a regresar. Sus salsas están deliciosas, sus tacos, lo mejor que me ha pasado en la vida. No es barato, pero ¿qué crees? Es súper ameno. Me la pasé platicando con él más tiempo del que quería. Es más, quiero poner una taquería porque seguro le va de maravilla, porque en el tiempecito que estuve ahí con él llegaron 50 personas a comer tacos. Sí, todos conocemos un taquero así. Bueno, y el señor se aventó, ¿no? Y yo estoy seguro que él hubiera querido estar en una oficina con aire acondicionado, con su computadora, su sillón de piel ¿no? Como director, como colaborador, como socio, como accionista, lo que tú quieras de una empresa. Pero para él su oportunidad inmediata y los recursos y lo que tenía a la mano lo llevó a decidir ser taquero. Pues es el mejor taquero del mundo. ¿Y cuántos no quisiéramos ser y tener esa taquería?
muchísimo, Sí. ¿no? Al menos por lo que les deja. Y justo son estas cosas que tú mencionaste hace un rato, de que son como habilidades, disciplinas, esos no negociables, que afuera en el mercado nos exigen y que no las aprendemos en la universidad. Para nada. Que no te las enseñan más que en la vida diaria. Mira, creo que todo el mundo cada día estamos más decepcionados con cierto tipo de educación que se le está dando a nuestros hijos, Sí. nuestros parientes en la escuela, ¿no? Y no solo las públicas, yo creo que incluso las públicas tienen un gran valor lo que hacen, ¿no? Sí. O hacían, no lo sé, yo fui a una pública hasta la secundaria, kinder, primaria, secundaria. Ya en la prepa tuve oportunidad, la carrera, la maestría, tuve la oportunidad de ir a escuelas particulares. Pero hoy en día, te puedo decir que hoy en día la contabilidad o los principios contables que yo domino, que me encanta el área financiera, pero los principios contables que hoy domino los aprendí en una escuela secundaria técnica en Oaxaca. Wow. Cuando decían que salías como contador técnico o auxiliar, no me acuerdo exactamente, auxiliar técnico en contabilidad, ¿no? Y me acuerdo perfecto que yo sufría y moría por saber, por tratar de entender que era un cargo y un abono, ¿no? Pero hoy, o desde hace mucho tiempo que comencé a meterme en el mundo de las contabilidades y las finanzas de las empresas, te puedo decir que yo me acuerdo de eso que me enseñaron. Y hoy en día estoy viendo muchos chavos que llegan a querer trabajar con nosotros Que no entienden de que qué va. no saben nada. Sí. Y eso es súper triste, o sea, no es motivo de orgullo para nadie, al contrario, es una gran decepción lo que nos está pasando. Y el problema es que, no, insisto, no solo es en escuelas públicas, es en escuelas particulares de gran prestigio que tú los ves y te dicen, no, pues es que el semestre cuesta 1 millón ahí en la madre, ¿y qué te enseñaron? ¿No? Sí. Veles a reclamar, bueno, trata de ir tú solo para comenzar a asumir responsabilidades, porque si llevas a tu papá, pues lo más seguro es que nunca vayas a mejorar y cambiar eso, ¿no? Sí. Ve y reclámales y diles que cómo es posible que no te enseñaron lo que en la primera hora de tu licenciatura en contabilidad te debieron haber enseñado y debiste haber aprendido, porque esa primera hora es la esencia de lo que va a pasar en toda tu vida profesional, sí, ¿no? Sí sé casos directos de familiares, sobrinos míos que han terminado la carrera y que, tío, ayúdame a conseguir una chamba, ¿no? Y de buenas escuelas. Y sí, hijo, pues, pero hay que comenzar desde hasta abajo. Y luego me habla mi hermano y me dice, oye, pero es que, pues, ¿cómo desde abajo? Pues porque así se tiene que empezar, claro, ¿no? Es más, tómalo como que los tuviste 4 años en la universidad de vacaciones, se divirtieron maravilloso y ahora les tocan 2 o 3 donde hay que meterle a la chamba real, ¿no? Sí. La chamba real implica conocimiento, sí, pero ese lo puedes tomar hoy en día de libros, de internet, preguntar. Tengo un amigo que se maravillaba cada vez que comenzó a existir el teléfono y comenzó a ver aquí portales en los que podías preguntarles algo, y que cada vez que él me explicaba algo, me decía, ¿por qué ves el teléfono? Le digo, porque no entendí. Digo, estoy buscando lo que me dijiste y porque quiero saber más, ¿no? Esa capacidad de, si no sabes, buscas. Y si no entiendes, preguntas, ¿no? Sí, es autodidaxis, ¿no? El tratar hoy de aprender y ser autodidacta es súper básico, ¿no? Sí. Y quizás te tengas que especializar en lo que estás haciendo, en lo que estás trabajando. Hoy en día la especialización es brutal y muy importante para las empresas. Pero eso no quiere decir que no entiendas de otros temas, ¿no? Me acuerdo cuando estaba yo en la universidad que tenía un amigo, un chavo de mucha lana, mucha lana. Su familia llegaron a ser aquí dueños de Domino's Pizza en colaboración con la gente hoy de Alsea. Y él me decía que yo era su pequeño Larousse ilustrado, ¿no? Hoy los chavos no saben ni siquiera qué es el pequeño Larousse, ¿no? Sí, un diccionario, ¿no? Y es que a mí siempre me ha gustado leer. Pero yo no puedo leer libros, no puedo.
Hay quien diría, pues sufres de TDAH, ¿no? No sé qué tengo, pero soy disperso para muchas cosas, pero sí puedo leer notas pequeñas. Entonces, todo lo que es periódico, todo lo que son artículos de lo que sea, los leo, ¿no? Yo quizás... Sobre todo financieros, ¿no? De todo, de todo. O sea, siempre entendí cuando comencé a trabajar que yo atendía a diferentes tipos de personas, ¿no? No sé exactamente qué me pasó, pero por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo comencé vendiendo automóviles. Un gran amigo, uno de mis mejores amigos hoy en día, Daniel Barón, un chavo de la comunidad judía, él me llevó a trabajar con él y me di cuenta de una cosa. Mis clientes, yo en aquel entonces tenía 22 años. Sí. Mis compañeros de trabajo, vendedores, era gente de más de 55, 60 años. Era de otra generación y yo era el más chavo. Pero me di cuenta que mis clientes eran personas, gente de más de 50 años. Les gustaba que los trataba amablemente, muy respetuosamente, porque incluso hace 35 años eso era como parte del mundo de los negocios y de la cultura y de la ética del trabajo y ser respetuoso. Y a la gente le encantaba cómo los atendía yo. Y me acuerdo que en aquel entonces mi esposa me decía, oye, es sábado, hoy no tienes que ir a trabajar, ¿por qué vas a trabajar? ¿No? Porque las agencias de autos abren de lunes a domingo. Y yo decía, mira, voy a trabajar hoy, pero no porque piense vender coches, hoy voy a ir a atender a mis clientes. Muchos de mis clientes estaban en servicio, llevando sus coches a mantenimiento y me los encontraba yo. Y si alguno de ellos me platicaba de política, hablábamos de política. Y si alguno me platicaba de finanzas, hablábamos de finanzas. Y si alguien me hablaba de el Real Madrid, del Barcelona, la Juve, los Padres de San Diego, los Cubs de Chicago, de el fútbol americano, yo tenía que tener un tema de plática, un tema de conversación. Debía de saber incluso de qué estábamos hablando, ¿no? Sí. Porque tenía clientes que en aquel entonces eran directores de empresas. Te puedo decir una buena cantidad de gente. Incluso yo llego a trabajar un tiempecito a Bacardí y compañía porque todos los... Bacardí y compañía tenía sus oficinas centrales de Latinoamérica y Norteamérica en México. Y en aquel entonces vicepresidentes y creo que hasta un presidente había de algo, no me acuerdo exactamente, pero vicepresidentes, gente mayor, yo los llegué a conocer y me llevaron a trabajar un tiempecito ahí. Fue un mercado que no me gustó y bueno, por eso dejé de trabajar ahí. Pero siempre impulsado por este deseo de conocer, de aprender, de entender y de mejorar, fui entendiendo que uno se hace desde hasta abajo. Es mejor hacerse desde hasta abajo. A ver, hay quien se brinca algunas etapas del crecimiento a nivel directivo, pero yo creo que conocer desde hasta abajo implica un grado de conocimiento que a la larga siempre te va a servir. Sí. ¿No? Y eso ha sido como fuente de crecimiento, como no sé, recursos para ir creciendo y haciendo las cosas bien, y sobre todo el de entender a la gente. Y en esta filosofía que me dices que has adoptado desde niño de hacer bien las cosas, ¿no? A ver, siempre lo he dicho, si te contratas para barrer calles, sé el mejor barredor de calles. Sí. No es, pues me dijeron que barriera 50 calles, pero a la tercera, pues qué flojera, de todas maneras se va a ensuciar en un rato. No, te contrataron para barrer todos los días 50 calles. Si quieres ser el mejor, pues barre 52, 55, las que puedas, ¿no? Las que dentro de tu horario, sí, y dentro del esfuerzo y dentro de una idea de cómo hacerlo mejor, sé el mejor barriendo calles. Sé el mejor auxiliar contable, sé el mejor abogado, sé el mejor médico, sé el mejor deportista, llévalo siempre en la cabeza si te quieres superar, si quieres sobresalir, si quieres figurar, si esa es tu meta, ¿no? Sí. Yo creo que nadie nacimos con la intención de la mediocridad, pues bueno, que el mundo pase y yo pues ahí estoy, ¿no? Y estoy sobreviviendo, ¿no? Es padrísimo también ser el mejor y buscar ser el mejor en todo.
y siempre con esa mentalidad he tratado de transmitirla a la gente que está conmigo y regularmente nos termina yendo bien a todos. ¿Pensarías que este pensamiento de excelencia es el que te ha traído a donde estás el día de hoy? Sí, definitivamente. O sea, esta parte de... algún día tenía yo como 10, 11 años y estaba yo en un equipo de fútbol y me acuerdo que el entrenador nos dijo, siempre escojan a la figura como la que ustedes quisieran ser, ¿no? ¿A quién elegías? En aquel entonces estaba de moda Maradona y Maradona sobre todo. Sí. Me acuerdo, Maradona, Zico, Sócrates de Brasil. En México estaba Quirarte. Me acuerdo de los de las Chivas porque... Digas a las Chivas, sí. Por fortuna el mejor equipo de México, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado, ¿no? Porque efectivamente tienes que aprender de los mejores si quieres mejorar, ¿no? Tienes que tomar siempre un ejemplo de yo quisiera ser como este cuate e incluso ser mejor. Está bien, es válido, porque te estás atreviendo, ¿no? Que es lo que decíamos hace un rato. Al taquero le va de maravilla porque se atrevió a hacer lo que hay mucha gente que no se atreve a hacer. Sí. O sea, por supuesto que hacer un gran taco y hacer un gran negocio de un taco implica muchas cosas, ¿no? Pero tampoco estás mandando un cohete a la luna. Claro. ¿No? A mucha gente le va de maravilla en ciertos sectores porque se atrevieron a hacer lo que a muchos nos daría pena. Imagínate que funcionemos de esa manera. Sí. No. Yo me acuerdo cuando estaba en Ciudad de México que ya comenzaba a ocupar posiciones gerenciales en la industria automotriz, que tenía yo que seleccionar vendedores o buscar vendedores a veces. Y yo me acuerdo que en aquel entonces recorría la Ciudad de México para ir de mi casa al trabajo. Yo vivía por el Ajusco y trabajaba en Tlalnepantla. Y bueno, hubo un tiempecito que trabajé en Cuautitlán. Eso para alguno de chilango que nos escuche, yo me siento chilango, sí. Lo digo con cariño y hasta con orgullo. Eso implica, había días que implicaba 3 horas de tráfico, ¿no? Y cuando llegaba un vendedor y, es que yo quiero la posición de vendedor y todo, nadie vendemos pan frío, ¿no? Está bien. ¿Y dónde vives? No, pues vivo como a 1 hora de aquí. Está bien. Bueno, pues te contrato. No, pero es que está bien lejos. Fíjese que me la estoy pensando porque pues vivo bien lejos. Pero dices que haces 1 hora, ¿no? Y además el trabajo de vender es que a veces vas a tener que ir a lugares donde te ocupan 2, 3, 4 horas. Sí. Pero si vendes un coche diario, serías la persona que tiene un récord mundial seguramente de poder vender un coche diario, porque un vendedor de autos promedio vende 5 coches aquí y en China. En Estados Unidos. O sea, son estadísticas que te doy que sí son verdaderas. ¿Pero 5 coches cada cuánto? Cada mes. Cada mes. Imagínate que vendieras uno diario, pero te dijeran nada más que tienes que venir aquí a 4 horas por el dinero. No, es que está bien lejos. Pues ese es el trabajo de un vendedor, ¿no? Y hay vendedores que van de puerta en puerta y hay vendedores de semáforo, que para mí son una maravilla los vendedores de semáforo porque tienen 20 segundos para convencerte y tener cambio y lo quiero azul y no tienes el blanco mejor y ¿no? Todo lo que ocurre en 20 segundos. Bueno, entonces lo primero que entendí que debe de tener una persona para tener éxito es disposición, es hambre, es querer hacerlo. Totalmente. Cuando vas a pedir un trabajo, prácticamente un buen trabajo, sí. No hay nos. No puedes decir, no, yo no haría esto, yo no haría... No. A ver, ya sabes de qué se trata cuando vas a una vacante de auxiliar contable, auxiliar administrativo, o lo que sea, ¿no? Ya sabes qué es lo que vas a hacer. Claro, si te piden, no, es que aquí el trabajo es de 8 a 8, olvídalo. La ley federal del trabajo tiene bien definido tus horarios y sí. Creo que lo que más debes de buscar es una empresa que respete esa parte, ¿no? Sí. Pero si en esas 8 horas te piden cosas que son posibles, ¿no? Donde hay el reto de hacerlo porque sí lo puedo hacer, porque no es difícil, porque lo que no entiendo lo investigo, lo averiguo, lo pregunto. Pues yo creo que de ahí eres, ¿no? Y sobre todo si cumple con tu expectativa de sueldo, con tu expectativa de prestaciones, con tu expectativa de crecimiento futuro, con que el cuate que te entrevistó
pues fue un cuate que te estuvo haciendo caso, que te entendió, que te hacía preguntas precisas y concisas respecto a lo que sería tu trabajo. Y dices sí, pero si dices no, porque no, es que no, mire, no podremos entrar a las 10 porque me queda lejos y llegar aquí a las 8 implica que me tenga que levantar a las 4 o 5 de la mañana. Cuando la gente comienza a buscar este tipo de pretextos, ya no funcionó. Ya, sí. ¿No? Para que haya un trabajo y un trabajador debe de haber ahí un punto interesante para ambos, ¿no? Entonces la gente exitosa entre todo aquello que yo he visto, ni siquiera soy un gurú ni mucho menos, o sea, soy un cuate común y corriente que ha tenido la fortuna de, con base a esfuerzo, con base a dedicación, a disciplina, porque lo mencionabas bien hace rato, la disciplina es súper importante, con el apoyo de la gente que trabaja conmigo, que colabora conmigo, me ha ido bien. Pues yo te puedo decir que esos son como elementos mínimos, básicos que debes de tener para pretender tener éxito. Ok. ¿No? De repente hay gente que se acerca, o ha estado en otras entrevistas en algunos otros lugares, y me dice, oye, ¿cuál es el secreto del éxito? Pues no sé, ¿no? O sea, como tal no lo sé. Pero yo no estoy pensando en eso, estoy pensando en que me voy a atrever, lo voy a tratar de hacer exageradamente bien, tengo un objetivo, mi cabeza está centrada en eso, y las 8 horas que esté aquí, las 9 horas porque me dan una de comida, el esfuerzo y la actitud van a ser brutalmente para este trabajo. Tenlo por seguro de que estoy haciendo cosas y sembré para tener éxito. Claro. Y eso me ha pasado en mi vida como directivo, ¿no? Lo he hecho así como te he platicado. O sea, no he visto que exista alguna otra manera. No tengo un pariente, nunca he tenido un padrino, nunca nadie me ha dicho vente a trabajar porque estás bien bonito. Al contrario, estaría yo pidiendo en la calle, ¿no? Sí. No, siempre ha sido porque incluso nadie nunca me ha contratado porque fui a pedir un trabajo. Es curioso porque te he mencionado a Headhunters, pero nunca he tenido un trabajo por Headhunter. Toda la gente que me ha contratado es porque de alguna manera supo de mí. O sea, fueron referencias. Okay. Sí, fueron referencias. Y eso me gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque es reconocimiento, porque ya no es gente que va al azar tratando de seleccionar, no. Van directo por Alfredo, porque oyeron, porque vieron los resultados, porque les gusta lo que está haciendo, bla, bla, bla. Y aquí estoy, ¿no? La referencia paga muy bien. Pues sí. Dijeran en antaño, es tu principal carta de recomendación, ¿no? Fíjate que ayer tuve un tema con una persona que tú conoces que apenas te recomendé. Uh-huh. Ya sabes quién. Sí. Apenas la semana pasada que tú y yo platicábamos, me preguntaste que cómo iba y te dije que ahí la llevábamos. Yo un poco cansado en la relación, pero ayer terminó por explotar. Uh-huh. Y justamente por una recomendación. Yo siempre le digo a mis clientes y a todas las personas que yo me intereso más en que me recomienden que en un tema económico, ¿no? Obviamente, pues todos vivimos de lo que ganamos, si no, no comemos, pero pues la referencia premia muy bien, ¿no? Porque pues al final es confianza que la gente nos tiene. Pero esta persona me reclamó, me dijo, oye, es que yo todavía que te recomiendo, ¿no? Y le dije, pues es que no me haces un favor recomendándome. Y creo que lo tomó un poco a mal. Pero sí creo que obviamente cuando recomiendas a alguien para después echárselo en cara, pues no sirve de absolutamente nada. Pero justo he aprendido en estos 9 años que tengo dedicándome al mundo del marketing, que es mejor una recomendación que un cliente al que le puedas cobrar miles, al que le puedas cobrar millones, porque esas conexiones con la gente pues sirven para llegar a los objetivos que tenemos, ¿no? Y justo para ir cerrando, me gustaría preguntarte cómo es tu realidad el día de hoy, con base en lo que haces, con base en la disciplina que tienes, en estas referencias que has obtenido para estar en donde el día de hoy estás. ¿Nos puedes contar sobre eso? Mira, hoy estoy en una industria totalmente diferente a lo que venía yo manejando, a lo que
Te platiqué que en pandemia pues, estaba en los automóviles y en los alimentos y bebidas. Hoy estoy en la industria inmobiliaria, ¿no? Hoy estoy aprendiendo. Te decía yo que además de todas estas características que te mencioné que debe de tener una persona exitosa, un directivo exitoso, la otra que no mencioné es la de aprender o buscar saber más, ¿no? Sí, durante casi 20 años estuve en la industria automotriz y mucha gente que yo conozco sigue ahí por temor a irse a algo diferente. Entonces entran ahí en un círculo vicioso, ¿no? Por ese miedo de irse a otro lado. Cuando cambio cualquier headhunter que me ha entrevistado me dice, ¿y por qué de los autos después de 20 años te fuiste a los alimentos y bebidas? Uno, porque me llamó la atención el reto. Dos, era conocer algo diferente. Yo no sabía nada de alimentos y bebidas, nada. Soy tragón, ¿no? Y quizás eso fue un buen inicio para mí, ¿no? Entiendo bien el tema de la comida, pero bueno, sí. Habían otras 200 cosas que no sabía yo de ese mundo y que sin embargo estuve dispuesto a aprender. Claro. Después conmigo se quedó quien había sido la directora general durante un tiempo en esta empresa de cafés, se quedó ahí conmigo. Ella me ayudaba mucho en el tema de marketing, más bien su especialidad era el marketing y bueno, se quedó ahí un buen rato conmigo todavía. Pero a los 2-3 meses me dijo, oye Alfredo, ¿cómo le hiciste? Le digo, ¿para qué? Pues para ya estar decidiendo todo, para ya saber todo, ¿no? Y además todo lo que dices, pues tienes razón. Si yo estuve aquí 18 meses y casi no supe qué hacer, ¿no? Sí. Le digo, uno, porque no había tiempo, ¿no? O sea, tuve que agarrar el toro por los cuernos. Uno, no había tiempo. Dos, había que dedicarle mucho esfuerzo, pero sobre todo conocimiento. Pero de ese conocimiento que vas a ir adquiriendo, pues si te metes al negocio, ¿no? O sea, sí. El ser un directivo no quiere decir, pues es que yo sé de solo estas cosas y yo nada más veo lo financiero y de ahí baso mis decisiones. No, pues seguramente esa gente no le va muy bien, ¿no? Sí. Tienes que meterte en todo. Y yo comencé si yo conocía bien a fondo 4 o 5 disciplinas de los negocios, ahí llegué a conocer 10, 12. Logística, inventarios, recursos humanos, o sea, meterme más a fondo a recursos humanos, impuestos. ¿Por qué? Porque ya era yo además socio, y si además yo era socio, pues yo, llevaba un interés superior. Y tenía que estar seguro de que todo ocurría, ¿no? Llevaba relaciones teníamos ahí otro mini negocio incrustado en las cafeterías y entonces llevábamos relaciones con la franquicia maestra que estaba en Estados Unidos y negociaciones y muchas cosas que yo no había vivido en el mundo de los automóviles durante 20 años, ¿no? Sí. En los automóviles pues te dicen, pues mira, aquí hay un Camry de Toyota y véndelo, ¿no? Y además ahí te va la publicidad, ¿no? Aquí había que crear desde el producto. Okay. ¿Cómo le hacemos para hacer un buen café americano? Bueno, todo eso lo fui aprendiendo ya después de los alimentos y bebidas, que me encantó ese mundo, pero que es en la operación, en el hacer del día a día es bien pesado. Todo el mundo que de alguna manera ha experimentado o ha emprendido en el tema de los alimentos y bebidas, el común denominador es que es un trabajo durísimo, ¿no? Sí. Muy cansado. A veces sí muy exitoso y muy bueno, pero la mayor parte del tiempo es un trabajo muy pesado. Muy demandante de tu tiempo, y más si tú eres el dueño. Yo me acuerdo que las cafeterías las abríamos a las 7 de la mañana, pero yo tenía que estar desde las 6 de la mañana checando que sí las fuéramos a abrir, ¿no? Y las cafeterías las cerrábamos a las 10 de la noche, y yo me iba durmiendo por ahí de las 12 de la noche porque me iban llegando los cortes de ventas del día. Wow. Y entonces pues yo me tenía que levantar todos los días como a las 5:30 de la mañana, porque además tenía que llevar a mis hijos a la escuela, porque tenía que ayudar en la casa, ¿no? Y la verdad es que hay que estar metido al 1000%. Y ahora estoy en una industria nueva, ¿no? ¿Y qué está pasando con Alfredo? Ahora sé muchísimas más cosas que no sabía. Sí. Todo el tema inmobiliario tiene un lenguaje, tiene una formación, tiene una educación totalmente diferente a las otras 2 industrias y las aprendí. Me costó
porque yo no sabía nada, ¿no? Sí. O sea, yo sabía de arrendar locales, pero ahora yo era el arrendatario y ahora estoy del lado del arrendador, ¿no? Y los intereses son diferentes, pero eso fue una gran ventaja para mí porque yo entendía cómo pensaba el que está buscando rentar. Okay. Ahora estoy del lado. Has estado en esos zapatos, ¿no? Sí. Entonces, ahora entiendo bien cómo voy a negociar algo, ¿no? Y la verdad es que me gusta, ¿no? Me gusta, es algo, insisto, es algo nuevo, es algo muy retador. A diferencia de los automóviles, donde tienes otras 100 agencias de automóviles y tienes que competir porque el dueño quiere que seamos los que más vendemos y tengamos reconocimiento, aquí no tengo competencia. O sea, aquí es un proyecto del dueño, aquí este es el inventario, el objetivo es no vamos a competir contra nadie, pero al final del día estos son los resultados que queremos día con día, mes con mes, ¿no? Y me vuelvo mi propia competencia. Sí. Es un mundo apasionante. Quizás hubiera incluso querido llegar antes al mundo de los bienes raíces. Pero bueno, aquí no dejo atrás en mi parte directiva nada de lo que ya te conté, que es lo que he aprendido, que es lo que he tratado de poner en práctica y de lo que me ha dado muy buenos resultados la mayoría del tiempo, pero también en algún momento algún fracaso. Entonces, bajo esta base, hoy en día estoy feliz, hoy en día... Está Sonata más rentado que nunca, por lo que me has dicho. Sonata es en Puebla, para quienes nos puedan ver en otros lugares. Sonata es como la parte nueva de Puebla, de casi todas las ciudades del país. Hay dos tipos de ciudad, la vieja, por así decirlo, entre comillas, y la parte nueva, ¿no? Que es los desarrollos inmobiliarios nuevos. Sonata está en uno de esos lugares. Fíjate que aquí ha sido muy padre porque el reto comenzó siendo que había un gran inventario que hacía falta por rentarse. Hoy hemos conseguido mucho de eso, lograr una mayor ocupación de todo nuestro inventario, y eso es muy padre. Mi jefe me permite decidir, me permite entender cómo es el negocio, y yo lo trato de llevar a cabo, ¿no? Como todo, llega uno y siempre hay resistencia al cambio. Bueno, hoy tengo casi 5 años y medio dentro de la compañía, tengo 55 años de edad, me siento maravilloso para estar 10, 15 años más aquí en la empresa, pero también ya con una misión que traigo en la cabeza, ¿no? Que es, ¿y qué voy a hacer con todo lo que aprendí, ¿no? Y de alguna manera estoy tratando de ver cómo le hago para transmitir ese conocimiento, si es que alguien está dispuesto a preguntarme, ¿no? O a quererme escuchar, porque hasta con eso, ¿no? Hoy en día yo creo que no se ha dado nada en particular, porque nadie me ha dicho, oye, Alfredo, bueno, sí, cuando me han pedido asesoría de algunas cosas, pero en concreto me gustaría más esa parte, junto con mi labor actual, de ir transmitiendo conocimiento. Yo creo que eso es bien valioso, ¿no? O sea, yo he visto aquí arrendo locales comerciales, sobre todo, y me ha tocado con mucha tristeza ver cómo llegan emprendedores que no tienen la menor idea, tienen un poco de dinero, tienen todas sus esperanzas, toda su necesidad en ese poco dinero que tienen, y ver cómo sin ninguna planeación, sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento, se avientan a invertir. Y por desgracia, y eso es una estadística que no creé yo, sino que existe en el mundo de los negocios, y al primer año el 80-90% desaparece, ¿no? Entonces, wow. Por desgracia, adiós ahorros, adiós intenciones, adiós esperanzas. Yo creo que eso le falta muchísimo por aprender al emprendedor, a la pyme, al pequeño empresario en México, que es como una muy buena idea poderla cristalizar y tener mejores resultados, pero con base a preparación, a estructura, a planeación, a meterse más en el negocio. Estrategia, ¿no? Desde lo básico. A ver, es que yo he visto, yo he entendido y yo he preguntado, y en otras partes del mundo sí existe. A la gente les tienes que enseñar qué va a pasar cuando pretenda abrir un negocio, desde lo básico, hacer sumas, a ver,
Estas son tus ventas, pero no quiere decir que es tu utilidad. Y desde ahí mucha gente ya está equivocada. Es que si yo vendo esto voy a ganar tanto. No, a ver, si tú vendes esto y le quitas lo que te costó lo que vendiste y le quitas la renta, los sueldos, la luz, el agua, bla, 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 posiblemente te quede esto. Pero además tienes que pagar impuestos. ¿Cómo? Sí, pero es que a mí me dijeron, no, vívelo, ¿no? Sí. El que te dijo tiene un negocio, no, pero él tiene un primo que sí tiene un negocio y ese primo sabe, no, pero es que él sí estudió. Y he visto quebrar, bueno, y todo el mundo conocemos a alguien que ha quebrado, ¿no? Sí, desafortunadamente. Desafortunadamente. O sea, yo lo que le diría a todos aquellos que necesitan, que quieren emprender, que necesitan un poco de complicidad de alguien que los apoye o que los entienda o que los asesore respecto a un negocio, lo que les digo es, sí, acérquense con personas que sepan, ¿no? Lo básico, ¿no? A ver, tampoco poner una panadería tampoco es enviar un cohete a Marte, ¿no? Pero tiene su necesidad de cierto grado de planeación. O sea, tiene una estructura de negocios. ¿Quién te va a surtir? ¿Quién te va a vender? ¿A qué precio vas a comprar? Poner un precio es de lo más difícil del mundo hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque ese precio debe ser la fórmula correcta para hacer que sea llamativo para la gente. Pero no solo el sabor, no, sí, pero solo el sabor y lo rico y la presentación. Pero pues si no sabes poner un buen precio, a lo mejor no vas a ganar dinero, ¿no? No, pero es que estoy compitiendo contra más gente. Pues sí, pero no sé. No es tu fórmula. No, hay fórmulas, hay cosas muy sencillas, muy básicas. Acérquense a las cámaras empresariales de donde ustedes vivan y hay cursos básicos de cómo del emprendedor, ¿no? De las finanzas para un emprendedor. Hay cursos de finanzas para no financieros, no cuestan, hay cursos gratuitos. Acérquense con alguien que entienda del mundo de los negocios. Alguna vez alguien, cuando tenía yo las cafeterías en Guadalajara, a un amigo, al esposo de una amiga de mi esposa, lo liquidaron. Trabajó 30 años en la cervecería Corona, ¿no? Okay. Y el cuate tenía una muy buena posición, vivía en un gran lugar, pero pues le tocó recorte, ¿no? Y pues le llegaron ahí varios millones. Y la esposa desesperada va y busca a mi esposo, su esposa desesperada va y busca a mi esposa y le dice, oye, ¿crees que tu esposo nos puede ayudar? Mi esposo quiere comprar unas franquicias de helados y las quiere poner en tales centros comerciales, pero ahí estamos poniendo todos nuestros ahorros. A la semana los vi en una comida, me senté con ellos, yo ya sabía que quería la señora que platicara yo con su esposo. Platicamos, pero la primera sorpresa que me llevé es que ya habían comprado las franquicias. Y la segunda, más triste todavía, es que ya habían cedido ante todas las condiciones de las plazas comerciales en las que querían entrar. Bueno, pues el trabajo de este cuate durante 30 años y lo que le habían dado como liquidación se fue como en 6-7 meses. Wow. 6-7 meses, con 4 hijos, con muchos gastos, con grandes necesidades y grandes retos encima, ¿no? La verdad es que, insisto, para regresar al tema, aviéntense, pero también aviéntense con inteligencia. No es aventarse nada más a ver qué sale, ¿no? Si solo te avientas a ver qué sale, quizás puedas fallar, ¿no? Quizás la puedas regar. Y no todo el mundo estamos con el capital de sobra como para pensar que pues, no va a pasar nada, ¿no? Si pasa algo. Y si pasa algo y no te va bien, aprende, porque seguramente vas a fracasar, pero aprende. El tema no es tropezar con la misma piedra, ¿no? Es buscar. Puedes fallar, pueden no salir las cosas como lo pensaste, pero tuviste un aprendizaje que el éxito a lo mejor no te hubiera dejado crecer. Ayer leía yo una entrevista a un beisbolista americano y le decían, bueno, pues no lo vean como fracaso, pero yo para la clasificación que hacen de
si eres buen bateador o eres mal bateador, va en función al porcentaje que tienes de bateo, que quiere decir de cada 10 ocasiones que tú te paras para batear, en cuántas conectas un hit o no, que eso es lo que va generando que tú tengas un porcentaje positivo de bateo. Entonces él decía, bueno, yo para alcanzar 300 de porcentaje, tuve que fallar 700%, 7 veces, ¿no? Para alcanzar estos 3 hits. Un buen bateador en las grandes ligas, es alguien que tiene un promedio de 300. Es un gran bateador, pero para tener 300 falló 700. A ver, el tema es que nadie nunca ha llegado a batear y en sus 100 oportunidades de bateo ha bateado un hit, que es lo importante. Sí. Nunca nadie ha bateado las 100 primeras veces y entonces tener un porcentaje de 1000, ¿no? Un gran bateador en las grandes ligas es alguien que anda entre los 300 o hasta 350 y ya es un super bateador. Eso quiere decir que de cada 100 veces que se paró a batear, solo le pegó 30 o 35. Quiere decir que falló 65, ¿no? O 70. Bueno, este gran bateador decía, sí, nada más que para yo ser exitoso tuve que fallar 70 veces. Y es lo que pasa en cualquier persona que se atreve. Claro. Va a fallar. Sí vas a fallar. Pero tu probabilidad de éxito puede aumentar en la medida que te atrevas. Que te atrevas y que te prepares. Sí. No, o sea, no es, insisto, es bien difícil hacer un negocio lícito y que perdure, en el cual no necesites prepararte. O sea, porque también te puedes aventar, pero te puedes aventar y perderlo muy fácilmente. Bueno, pues ya lo trataste, aprendiste. Sí. Pero que seas exitoso, las probabilidades se incrementan también en la manera en que te preparas. Hoy en día estamos más competitivos que nunca, ¿no? Todo lo que es virtual, todo lo que es a través de una aplicación, todo ese tipo de comercio que se genera así, hoy es brutalmente fuerte. Y es quizá lo que va a imperar en un futuro inmediato y lo que va a dominar el mundo del comercio, ¿no? He estado en otras partes de otros países y donde los negocios exitosos estaban en las mejores avenidas de esas ciudades, pues resulta que ahora esos espacios se rentan, ¿no? Que eso va a ser un gran reto para mí en mi actual negocio inmobiliario, ¿no? ¿Cómo hacer que mi inventario esté ocupado al 100% siempre? Ese es hoy mi gran reto y tendré yo que replantearme. Bueno, esto lo estamos viendo desde hace 5 o 6 años, mi patrón y yo. Y cada vez que ocurre un pequeño cambio, sabemos que lo tenemos que meter en nuestra planeación de la estrategia porque vamos cambiando ahí el sentido de muchas cosas. Hoy en día es más difícil que alguien rente con un fin comercial. Nos estamos adaptando, ¿no? De ser un desarrollador de centros comerciales, mi jefe, pues ahora es un desarrollador súper exitoso en el mundo de la salud. Él construye consultorios médicos, hospitales, y ahí es donde está diversificando, donde está cambiando el sentido de su negocio. Bueno, inteligentemente se dio cuenta de eso, previó y se aventó. Claro. No hay en México, y eso que hay grandes empresas que pudieron haberse dedicado a este negocio, pero no lo hay. No hay uno en México que se le asemeje a lo que él está consiguiendo, ¿no? Okay. Entró en una de estas partes que algún escritor de negocios le llama un océano azul, que quiere decir que es un mundo de oportunidades en los cuales no hay competencia. Pero tampoco voló ningún cohete, no es cuate de Elon Musk, ¿no? Dentro de la construcción diversificó. Cuando mucha gente está haciendo departamentos, casas y hasta oficinas, que ya quien quiere una oficina con el home office el día de hoy, pues él solo le cambió el giro y dijo consultorios médicos. Y hoy este negocio en el que estoy es un gran éxito. ¿Y qué me está pasando a mí? Estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Totalmente. Pero hay que tener
todos los sentidos abiertos para que esto pase. O sea, tampoco pasa por ósmosis o por milagro divino, ¿no? O sea, no, o porque lo respires, no. Hay que estar metido y hay que entender y hay que desmenuzar y analizar qué es lo que ocurrió, ¿no? Y eso es sé que la entrevista es relativamente corta, pero lo que sí te puedo decir es que el mundo de los negocios es inmenso, el mundo del aprendizaje es inmenso. Para estar en la jugada hay que conjugar muchos factores. Y para ser competitivo hay que saber de todo un poco. Sí. ¿No? Ya no puede uno quedarse estacionado en lo mismo de siempre. Así es. Muchas gracias, Alfredo, por tomarte este tiempo. Gracias por todo lo que nos compartes. Yo creo que va a ser muy interesante tener una parte 2. Después poder hablar sobre otros temas que nos puedes enseñar sobre cuestiones contables, cuestiones financieras, inversión, etcétera. Pero te quiero dar gracias por tomarte el tiempo, por considerarnos. Sé que eres alguien ocupado, pero de verdad lo aprecio mucho. No, está padrísimo tratar de pensar que le podemos transmitir un poquito de intenciones a la gente, de buenas intenciones. Totalmente, porque no podemos vivir de solo intenciones, sino justo lo que decías de comenzar y de atrevernos. Definitivamente. Pues muchas gracias. Nos vemos entonces para una segunda parte. Muchas gracias por ver este episodio y nos vemos hasta la próxima. Queens. Corte. Listo. Gracias, estimado.